Aquí estás. Los cat que tocaban huellas. El cielo aún conservaba un tenue velo oscuro cuando Izuku dejó atrás el último puente, cruzando las sombras como un fantasma. Había salido de casa cerca de las 4 a.m., sin mirar atrás, sin dejar nota, solo se quedó con nudo en la garganta y una mochila mediana con lo esencial. Vendas, unas mudas viejas, algunos artículos personales, algo de dinero, y miedo. Ahora, con la cabeza más fría pero el cuerpo igual de tenso, caminaba sin rumbo, no tenía dónde ir, no sabía a quién acudir, las opciones eran pocas, y cada una peor que la otra. El amanecer ya se insinuaba con tonos naranjas en el horizonte, pero los barrios bajos barra la zona roja seguían tan vivos como siempre. Música distorsionada salía de un bar cerrado, olor a fritura vieja, risas, gritos, y pasos rápidos de quienes preferían la noche al día. Izuku bajó la cabeza y se mantuvo en la sombra, nadie lo miraba, pero él sentía cada mirada como un cuchillo. Tomó un desvío que creía conocer, callejones húmedos, llenos de grafitis y ventanas tapiadas. Su cuerpo se movía en automático, guiado por memorias recientes. 2 semanas atrás, había atrapado a un ladrón en ese mismo sector, en ese entonces, había creído estar haciendo lo correcto, ahora no estaba tan seguro, en verdad el robo justificaba el estado en el que quedó, lo mejor era no pensar en eso. Llegó a un callejón no muy lejano a la calle. Izuku miró hacia arriba. Vamos a ver si todavía puedo, murmuró, activando el don de vuelo que aún no entendía del todo. Una sensación rara en sus piernas ya conocida, sus movimientos se aligeraron en el aire y subió más fácil de lo esperado. Pero cuando alcanzó cierta altura, el impulso disminuyó, lo había notado antes. El don tenía un límite vertical, no era vuelo libre, era algo más como un salto impulsado o mejor dicho suspendido, aterrizó en el techo con torpeza, jadeando. Una vez arriba, buscó un rincón oculto, lejos del borde pero donde aún pudiera escuchar el mundo moverse, se sentó con las piernas cruzadas, mirando hacia los techos con ojos vacíos, ya no podía volver, no sabía si cuándo volvería, lo único de lo que estaba seguro era que mientras Grimollou siguiera suelto no sería. El cansancio se derramó sobre él como una manta helada, su cuerpo temblaba, y no solo por el frío, no durmió, más bien su mente se disoció. El sol le dio en la cara horas después, no sabía qué hora era, solo que le dolía todo el cuerpo. Y que tenía hambre. Pero sobre todo, que estaba lejos de casa. Su espalda le dolía por la superficie irregular del techo, y el sudor le corría por la frente. La ciudad seguía su curso allá abajo, pero él estaba pegado al concreto como si fuera parte de él. Se incorporó con esfuerzo y rebuscó en su mochila, sus dedos tocaron algo metálico, y al sacarlo, lo miró con una mezcla de nostalgia y dolor. Un reloj de Olmig, edición limitada, el mismo que su madre le había regalado hacía ya unos años. El segundero avanzaba sin prisa, marcaban las 2:37 p.m. Dormí demasiado, no se había percatado de cuánto calor hacía, el cartel del bar abandonado le proyectaba algo de sombra, pero no bastaba, el sol lo abrasaba sin piedad, su estómago rugió, llevaba más de un día sin comer algo decente. Volvió a hurgar en la mochila y sacó unos cuantos yenes sueltos, pensó por un momento si dejarla escondida, pero no podía arriesgarse a perder lo poco que tenía, la colgó al hombro. Sacó de su mochila una mascarilla negra y una gora, bajó del techo y cruzó por los mismos callejones. La zona, a diferencia de la noche anterior, estaba curiosamente silenciosa aparte del bullicio normal, aparte de un par de gatos peleaban en la distancia, nada más. Caminó unas cuadras cuesta arriba y divisó una tiendita abierta, el lugar olía a encierro, pero estaba limpio, en lo que cabe claro, entró sin mirar a nadie, tomó una Maruchan del estante, la pagó sin decir una palabra y fue al bebedero, le echó agua caliente, esperó unos minutos de pie y luego se sentó en una silla vieja colocada contra la pared. No sabía si lo dejaban comer ahí, pero nadie le dijo nada. Terminó en silencio, no sabía si sentirse agradecido o miserable, salió sin mirar atrás y volvió al mismo callejón. Frente a él, la fachada del edificio abandonado seguía igual que en la mañana. Polvorienta, con los cristales cubiertos y el cartel desvencijado, algún tipo de bar, aparentemente, miró a ambos lados, nadie. Se acercó a la puerta, el pomo oxidado estaba tan deteriorado que parecía a punto de caerse por sí solo, miró una vez más a los lados. Activó el don de fuerza.
La cerradura cedió con facilidad, un golpe seco lo delató por un segundo, empujó la puerta y el otro extremo del pomo cayó al suelo dentro del local, entró de inmediato, antes de cerrar, trató de dejar el pomo en su lugar por fuera, como si eso pudiera evitar sospechas. El interior olía a madera vieja y húmeda. Pero, por ahora, era refugio. Miró el techo por minutos, ¿realmente era una buena idea? Si su madre despierta no la podría ver de inmediato, pero sus ojos se cerraron con fuerza y un pensamiento calmó sus dudas, la imagen mental de su madre, no podría verla a la cara, no mientras el villano que la atacó siguiera suelto, él era el culpable del estado de su madre, pero Izuku se culpaba incluso más a él por no estar ahí. El interior del bar abandonado estaba en ruinas, pero ofrecía algo que Izuku no tenía, paredes. Cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que el pomo se mantuviera al menos encajado. No había electricidad, era obvio, pero cuando giró una de las llaves del fregadero en la barra, un chorrito de agua oxidada brotó, luego, tras unos segundos, salió limpia, no era mucho, pero era suficiente. Se mojó la cara, el agua estaba tibia, probablemente por el calor que subía desde las cañerías expuestas del barrio, pero le sirvió para despejarse, sentía la mugre acumulada en la piel, el sudor seco, el peso invisible del miedo colgándole de los hombros. Exploró con pasos lentos. La barra estaba vacía, salvo por unas botellas rotas y vasos que el tiempo había teñido de polvo y telarañas, detrás había una pequeña cocina, todo empolvado, pero algo aún reconocible. Una hornilla antigua, un microondas sin puerta, un fregadero más, no pensaba usar nada de eso, pero tomaba nota, cada rincón podía ser útil. Al fondo del local encontró una puertita angosta, más estrecha que la entrada a un baño, la empujó con el hombro y entró a lo que parecía un cuarto de descanso improvisado, el olor era fuerte, como una mezcla de trapos húmedos y desinfectante viejo. Había un par de sillas plegables, una lámpara sin bombilla y lo más importante, una colchoneta de gimnasio, doblada y arrinconada. Izuku se agachó, el polvo la cubría por completo, pero el material debajo estaba entero. ¿Me servirá? Buscó un trapo y usó algo de agua del fregadero trasero para limpiarla. No era una limpieza profunda, pero al menos quitó lo más evidente, tardó casi una hora, más por el cansancio que por el trabajo, luego arrastró la colchoneta y la colocó detrás de la barra, era el lugar más oculto del local, donde los ventanales frontales no podían alcanzarlo ni por accidente. Antes de acostarse, recorrió una última vez el salón principal. No había mesas, solo una silla rota sobre lo que en su momento debió ser un pequeño escenario, quizás un bar de karaoke, o un lugar para músicos mediocres. La mayor parte del local era solo espacio vacío, como si alguien hubiese empezado un proyecto y luego lo hubiera abandonado a mitad de camino. Regresó a la colchoneta, se quitó los zapatos, se acostó boca arriba y miró el techo agrietado. No sabía qué haría ahora. Tenía un plan, sin un destino ni pasos, lo único que le quedaba era el eco de lo que había hecho. Y el silencio de un refugio lleno de polvo. Izuku yacía en la colchoneta, el cuerpo hundido en un cansancio que se negaba a soltarlo del todo, el polvo ya no le picaba en la nariz, como si su cuerpo lo hubiese aceptado como parte del nuevo aire que respiraba. Sacó el reloj de Olmec de su mochila, las manecillas marcaban las 3:50 p.m. Aún faltaba mucho para la noche. Suspiró, estar acostado no le ayudaría. Se levantó con pereza y buscó en su mochila un pantalón corto, se quitó el abrigo y los pantalones largos, dejándolos doblados en una esquina. Se puso una camiseta vieja, holgada, que le bajaba casi hasta las rodillas. Acomodó la silla rota justo detrás de la puerta, como tranca improvisada, y se situó al centro del local, entre el polvo y la penumbra. Iba a entrenar. Tenía que conocer mejor el don de vuelo que había robado, en la pelea lo había usado de forma impulsiva, instintiva, pero no entendía sus límites ni posibilidades reales. Lo primero que comprobó fue su altura máxima, el techo del bar no era alto, apenas unos 3,5 metros, y lo alcanzaba con facilidad. Recordó que, la noche anterior, no pudo llegar hasta su ventana del segundo piso, eso colocaba su límite de altura de vuelo en unos 4 o 5 metros, como máximo. Estaba bien saberlo. Intentó moverse en el aire, flotar era fácil, pero cambiar de dirección era torpe, su cuerpo parecía querer permanecer erguido, como si caminara sobre un suelo invisible.
Cuando intentaba inclinarse, sentía una resistencia extraña, como si algo lo empujara a mantenerse de pie, aunque flotando, le costaba hacerlo girar en horizontal, estar acostado en el aire parecía imposible, pero recordaba al héroe que había enfrentado, él sí lo hacía, ¿cómo? Izuku bajó al suelo, pensativo. Corrió hacia una pared lateral, y justo antes de estrellarse, activó el don de vuelo con fuerza. Esta vez, en vez de despegar desde el piso, despegó desde la pared, impulsándose con un ángulo distinto. Para su sorpresa, su cuerpo sí logró adoptar una posición horizontal, estaba flotando como si se acostara en el aire, con la cara al frente, los brazos extendidos. Eso era. Pensó, emocionado, el secreto no es forzar la postura, es el ángulo inicial de despegue. Con ese conocimiento, pasó al siguiente experimento. Maniobras rápidas, el don de vuelo le daba impulso, sí, pero notaba que tras el arranque la velocidad disminuía. Volar era ideal para desplazarse o mantenerse fuera de alcance, pero no servía bien para ataques rápidos si no encontraba la manera de acelerar en pleno vuelo. Entonces lo sintió. Una vibración leve en las piernas, como un hormigueo familiar. El don de salto se estaba cargando mientras volaba. Era lógico, si el don de salto funcionaba al estar en movimiento, volar contaba como movimiento, eso lo cambiaba todo. Entonces, probó algo más arriesgado. En vez de tratar de girar torpemente en el aire, se acercó a una de las paredes del bar flotando. Dobló el cuerpo, apuntó con los pies hacia la superficie y activó el doble salto justo al contacto. El resultado fue inmediato. Su trayectoria cambió abruptamente, como si hubiera rebotado contra una plataforma invisible, se impulsó en diagonal hacia el otro lado de la sala y volvió a intentarlo, rebotando de pared en pared con precisión cada vez mayor. La estrategia era clara ahora. Usar el vuelo como medio de desplazamiento base, y el salto como cambio repentino de dirección. Era casi como tener una red de hilos invisibles en el aire que podía tocar con los pies. Pero no todo era tan sencillo. Cada 20 minutos de uso continuo, comenzaba a sentir calambres agudos en los músculos de las piernas, como si el don tirara de sus fibras desde adentro. Tenía que detenerse, sentarse, respirar hondo, masajearse los muslos y esperar a que el temblor pasara. Era como si el cuerpo no estuviera acostumbrado a sostenerse en el aire tanto tiempo, como si estuviera usando músculos que no deberían estar activos de esa forma. Era molesto, pero también útil. Ahora sabía que había un límite físico, y tendría que entrenarse para extenderlo. Pasaron las horas, el polvo se alzaba con cada impulso, el sudor empapaba su camiseta, volaba, caía, rebotaba, giraba, flotaba de cabeza, probaba combinaciones nuevas. En algún momento, sin darse cuenta, el sol había comenzado a ocultarse, tiñendo el techo agrietado de naranja. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero también de emoción. Estaba entendiendo lo que podía hacer. Y eso le daba, por primera vez desde que todo se desmoronó, una sensación de control. Se dejó caer en la colchoneta, respirando agitadamente. Aún no tenía un plan, aún no sabía qué iba a hacer con su vida, pero ahora sabía algo con certeza. Podía volar y dejando de lado el hecho de que esta habilidad le sería muy útil, sentía algo de emoción. Hace unos meses era un completo inútil y ahora no solo tenía un don, tenía varios, y aún así no pudo salvar a su madre. La culpa vivió, aún era un inútil. En otro lado de la ciudad, Aizawa se encontraba en su apartamento. Había tomado la noche libre con un único propósito: analizar un video. Era extraño, demasiado. Aizawa no se consideraba un hombre orgulloso, pero estaba consciente de su reputación. Muchos lo reconocían como un gran analista, tanto en el campo como en teoría. Y aún así, lo que estaba viendo lo dejaba incómodo. Solo tenía esa grabación, de mala calidad. Desde la aparición de los drones, los viejos sistemas de seguridad habían subido de precio hasta volverse inaccesibles para un ciudadano común, así que contar con este material ya era un milagro. Reprodujo el video otra vez. La pelea empezaba con el vigilante emboscando al héroe. Aizawa frunció el ceño. ¿Cómo era posible que un héroe se relajara tanto en plena patrulla? La primera estocada del vigilante buscaba matar. Directa. Fría. El héroe, gracias a su don sensorial, logró reaccionar a tiempo. El golpe, que debía ser letal, apenas rozó el hombro. Hasta ahí, todo tenía sentido. Pero lo siguiente no. El vigilante encendió un brillo rojo en las manos. Aizawa lo estudió cuadro por cuadro. En apariencia era un don de refuerzo físico,
Pero no era eso lo que se reportaba en las víctimas de este tipo. Ninguna mostraba rastros de un don así. El héroe mantenía el control. Los movimientos del vigilante, por otro lado, eran burdos, sin formación profesional. Amateur. Y sin embargo, cuando el héroe pronunció dos palabras, tu madre, todo cambió. El vigilante se descontroló. Sus ataques se volvieron erráticos, pero también más feroces. El héroe lo conocía. Sabía algo de él. Aizawa se inclinó hacia la pantalla. El héroe intentó huir, herido en el hombro y el muslo. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El vigilante lo embistió en el aire, con un salto que ningún entrenamiento común explicaría. Sus brazos no brillaban. Sus piernas tampoco. Pero sus ojos, por un instante mínimo, emitieron un destello azul. No era un reflejo. Era otro don. Y todavía faltaba lo peor. El vigilante sujetó al héroe por el pecho. No hubo brillo, no hubo señal. Solo sus palabras. No, tú no te vas. El héroe, consciente hasta ese momento, cayó inconsciente en el acto. Después, silencio. Solo se halló el cuerpo del héroe. Aizawa se reclinó en la silla. 4, murmuró. 4 dones distintos, manifestados en una sola pelea. Era absurdo. El cuerpo humano no podía soportar tanto. Y sin embargo, lo había visto con sus propios ojos. Lo que más le preocupaba no era la cantidad, sino la naturaleza de esos dones. Todos eran habilidades muy similares a las de víctimas reportadas en los últimos meses. Demasiada coincidencia. Aizawa cerró los ojos, exhalando con cansancio. Mañana hablaría con Nezu. Necesitaba otra mente para confirmarlo. Porque si lo que sospechaba era cierto, estaban frente a el probable villano de la década. En la casa de los Bakugo estaba en silencio. El ruido de la ciudad apenas se colaba por la ventana entreabierta, pero no lograba romper la tensión que se respiraba en el ambiente. Mitsuki caminaba de un lado a otro por la sala, con las manos crispadas y los ojos enrojecidos. Soy una inútil. Estalló de pronto, golpeando con fuerza la mesa del comedor. Prometí estar ahí para Inko, prometí proteger a Izuku si pasaba algo, ¿y qué hice? Nada. Lo perdimos. Su voz se quebró, las lágrimas resbalando sin freno. Katsuki la observaba en silencio, apretando los puños sobre sus rodillas. No había visto a su madre así desde que era niño. El padre, Masaru, se levantó despacio del sofá. No era un hombre de palabras ni de gestos exagerados. Apenas caminó hasta ella y, con calma, le tomó las manos. Ya basta, Mitsuki, dijo con voz grave, tranquila, como un muro firme en medio de la tormenta, no es tu culpa. ¿Cómo que no? Replicó ella entre sollozos, tratando de apartarse, pero Masaru sostuvo sus manos con más fuerza. Yo la dejé sola, y ahora Izuku, tú hiciste lo que pudiste, la interrumpió él, suave pero firme, acercándola contra su pecho, siempre lo haces. Nadie puede cargar con todo. Ni siquiera tú. Mitsuki se derrumbó entonces en los brazos de su esposo, llorando sin control, como si todo el peso de su promesa rota la hubiera aplastado. Masaru no dijo nada más. No lo necesitaba. La envolvió en un abrazo silencioso, acariciándole el cabello con esa calma que solo él sabía transmitir. Fue en ese momento, en medio de los sollozos de su madre, que Katsuki se levantó. Su mirada estaba fija, dura, pero en sus ojos había un brillo extraño, mezcla de rabia y determinación. Yo lo traeré de vuelta. Mitsuki levantó la cabeza, sorprendida, con lágrimas resbalando aún. Kazuki, aunque tenga que arrastrarlo de los pelos, aunque me odie, no me importa. Katsuki apretó los dientes, los nudillos blancos de tanto apretarlos. No voy a dejar que Deku esté solo. No esta vez. Lo salvaré. Lo juro. Las palabras se quedaron flotando en la sala, cargadas de un fuego que ni siquiera los sollozos pudieron apagar. Mitsuki rompió de nuevo, pero esta vez fue para lanzarse a abrazar a su hijo con todas sus fuerzas, llorando contra su hombro. Mi niño, Katsuki soportó el abrazo, rígido, con la mandíbula temblándole. Por dentro, las palabras le pesaban como hierro ardiente. ¿Salvarlo? ¿Ahora? ¿Después de todo lo que le había hecho? Era un hipócrita, lo sabía. Siempre lo había sido. Pero, aunque Izuku lo odiara, aunque lo rechazara, no importaba. Lo traería de vuelta. Aunque este lo odie para siempre. Miedo, esa emoción llenaba tanto a Nezu como a Toshinori.
Como han visto en este video, este vigilante ha mostrado indicios de múltiples dones. Sé que parece ilógico, pero el video no está editado y no hay otra manera lógica que explique las variadas habilidades mostradas. Y más encima, estas habilidades coinciden con las que portaban las víctimas del acosador. Aizawa sabía que la idea de que alguien robara dones era ilógica, algo así no parecía posible, pero los dones eran muy variados y esta no era la idea más loca, sumando el hecho indiscutible de que el vigilante utilizaba dones que eran idénticos a los de sus víctimas. Mierda, será su hijo. Toshinori estaba aterrado. Este vigilante tenía un don demasiado similar al de su antiguo enemigo. La sola idea de otro Azo era aterradora. Él ya no estaba en condiciones para pelear y Melissa aún no está preparada. Nezu, por otro lado, ya vislumbraba todos los problemas. Como líder del cuerpo de planificación de tácticas de la Asociación de Héroes, tenía acceso a información sensible que le permitiría preparar planes para situaciones hipotéticas. Tenía miles de planes, pero la idea de un don que robe dones no era algo que pensó ver o vivir. Después de todo, en toda la historia de los dones desde hace aproximadamente 100 años solo habían pisado la Tierra dos personas con un poder así. Azo en el mismo Japón a inicios del despertar de los dones, cuyas acciones llevaron a Japón a borrar 10 años de historia, y Yu Suros en Rusia, que por suerte fue eliminado antes de pasar a la historia, pero eso no quita los centenares de víctimas en su nombre. Y ahora había un vigilante que parecía portar este poder que solo ha traído desgracias al mundo. Aizawa, quiero que lo busques. No te acerques a él. Por lo que he deducido, necesita contacto para robar tu don, aunque parece tener que vencerte en una pelea antes por alguna razón. Tengo fe en tus habilidades, pero será mejor no arriesgarse. Quiero que lo hagas escapar. Fúrzalo a usar el don de vuelo que aparentemente ha robado para confirmar que en verdad posee esta habilidad. Quiero que vayas solo. Esta información no puede salir de aquí o se extenderá más rápido de lo que podemos frenar. La sola idea de esa habilidad hará temblar a Japón y otras naciones podrían querer intervenir, más con el hecho de que el poseedor de esta habilidad es un vigilante y no un héroe. Pero si lo dejo ir podría llevarse más víctimas, Aizawa reclamó por algo tan obvio. De momento solo ha cazado villanos, y su pelea con el héroe era obviamente personal. Dudo que cace más héroes por un tiempo, y no me arriesgaré a perder héroes solo por imprudencia. ¿Quieres dejarlo que ande libre atacando personas? Toshinori no estaba muy contento con lo que estaban implicando las palabras de Nezu. Son villanos los que él ataca. Lo tendremos a raya, pero hasta no poder asegurar que podemos ejecutar su captura con el mínimo de daños colaterales no arriesgaré a más héroes. Nezu no pensaba cambiar su opinión. Pero los héroes no saben de lo que es capaz este vigilante, ¿cómo harán para que mantengan precaución? Aizawa, aunque no contento con Nezu, comprendía la situación. Era lógico proteger a los héroes antes que a los villanos. El acosador será clasificado con rango B superior, clasificado con un don de mejora de capacidad física con variables no identificadas, y una alerta de no enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con él. Esto sería un escándalo. El acosador fue clasificado como rango C apenas hace una semana. Un aumento drástico de su nivel de peligro será notado al instante. Por otra parte, esto haría que los héroes civiles entiendan más el peligro que representan y los héroes novatos no intenten atacarlo para ganar fama y morir en el intento. No estoy de acuerdo. Pienso que sería mejor enviar un equipo a atraparlo y arrancar el problema. Toshinori quería evitar que el problema escale cuanto antes. ¿No lo ves, Toshinori? Si enviamos un equipo contra él y resulta que sí puede robar dones y los vence, le estaremos añadiendo armas a su arsenal y no podremos encubrir el hecho de que un equipo de héroes quedó en estado vegetal tras ir tras el acosador. La discusión continuó, pero la posición se mantuvo, solo que con el añadido de un dibujo en base a las imágenes de cómo se vería el acosador de cerca y su aproximación de altura entre 172 centímetros y 175 centímetros. Ya han pasado 2 días desde que Izuku escapó de casa. En estos días solo ha entrenado y solo ha salido 2 veces a comprar comida para todo el día. Después de entrenar y analizar cómo mejorar, llegó a una conclusión simple. Por más vídeos y teoría que ha visto de lucha, no tiene tanto conocimiento en el campo y la conclusión era obvia, tendría que buscar peleas. Pensó en patrullar, pero no sonaba satisfactoria la idea de patrullar solo buscando peleas, y llegó a la segunda opción.
Peleas callejeras. No hablaba de borrachos en un bar, sino de un sitio de peleas clandestino. Eso le serviría para mejorar su manera de pelear y, más importante aún, podría encontrar algún informante que le dé información acerca de Grimollow. Salió en cuanto el sol se puso. Los locales empezaban a abrir. El barrio tomaba vida cuando el sol se ocultaba. Subió a un techo bajo con el don de vuelo. Tuvo que usar sus manos para terminar de subir. Apenas pudo subir a la tercera planta. El don de vuelo tenía un aparente techo en la altura que alcanzaba, aunque su despegue era bastante veloz si no se concentraba. Casi se estampa con una ventana. Comenzó a saltar entre los techos cercanos. Sabía que salió a buscar información, pero el sentimiento de libertad que lo invadió era enorme. Usó el don de vuelo para pasar entre los techos más alejados. Era incluso divertido, aunque incómodo. La sensación de caminar en un piso de hilos no desaparecía y esperaba acostumbrarse. Las personas en las calles apenas lo volteaban a ver. La gente no quería involucrarse. Pasó un rato en el que solo intentó volar, pero a los 15 minutos en el aire sus piernas se acalambraron y cayó en un toldo. Entendido, no debo quedarme en el aire. Se sentó un momento en el techo, recuperándose de los calambres y, por un golpe de suerte muy raro siendo el Izuku Midoriya, escuchó problemas en el callejón entre el techo donde estaba y el de al lado. Miró por la orilla del edificio de 4 plantas. Parecía que estaban asaltando a alguien con un cuchillo. Estuvo por solo saltar, pero lo pensó mejor. Podría asustar al villano y que apuñale al civil o que lo agarre de rehén. Decidió esperar un poco. Vio que el villano terminó de registrar al chico, le dio un golpe rápido. Izuku decidió no esperar más. Bajó con algo de prisa usando el don de vuelo. Cuando sintió que el don no le dejó bajar más, se dejó caer a unos 2 metros sobre la cabeza del villano. ¿Dónde vas? Izuku gritó y en el momento que el villano miró hacia arriba ya tenía las botas de Izuku en la cara. Izuku cayó de bruces al piso después de su exitoso ataque. Mierda, debí pensarlo mejor. Decía mientras se recomponía cuanto antes. El villano se sostenía la cabeza mientras estaba en el piso. ¿Qué mierda te pasa? ¿Me quieres matar, maldito? Parece que al villano no le gustó tanto el ataque sorpresa. Devuelve lo que has robado. Izuku gritó con seguridad. Ya no había duda, gastó el factor sorpresa y tendría que asegurarse de ganar. Te voy a romper la maldita cara. El villano levantó su espalda y se sentó en el piso agarrándose su nariz sangrante. Lamentablemente para el villano, Izuku no le daría tiempo para que se recompusiera y corrió hacia este y, canalizando su don de fuerza en su brazo derecho, dio un golpe a las manos que tapaban la cara del villano. El villano cayó acostado e Izuku rápidamente se sentó en su pecho, repitió el don de fuerza en ambas manos y soltó una ráfaga de golpes hasta que el villano se desmayó. Izuku sonrió victorioso y después se dio cuenta de que el villano, ahora desmayado, era al que tenía que interrogar. Mierda, fue lo único que salió de la boca de Izuku. Pasaron 2 minutos mientras Izuku peleaba mentalmente consigo mismo. Una parte de él peleaba por lo estúpido que fue y la otra parte se dio cuenta de que tal vez se excedió con el villano, puesto que no estaba seguro de que un robo amerite una golpiza. Mientras sus pensamientos chocaban, fue que el chico que estaba siendo robado se acercó a él y le agradeció. Izuku amablemente le dijo que no era problema. El chico se dispuso a retomar sus cosas del ladrón cuando de repente recordó algo. Oye, no sé si sea importante pero creo que me seguían 2 tipos. O sea, tal vez el otro se fue, pero no estoy seguro. ¿Qué tanto duras, Mafuba? Otro tipo entró al callejón. ¿Qué carajos pasó? Mierda, Izuku pensó rápido en qué hacer. La verdad no tenía idea. Tendría que improvisar. El segundo villano realizó un movimiento de muñeca que lanzó algo como unas estacas con el tamaño de un lápiz y el grueso de una tapa. Izuku saltó. No lo lanzó muy rápido, pero definitivamente no lo quería clavado en su cuerpo. La estaca dio un golpe en el suelo y terminó rodando al no tener la fuerza como para romper concreto. El tipo lanzó una más de su otra mano a Izuku. Debido a la mayor proximidad entre ambos, Izuku se movió pero rasgó un poco su brazo. Mírame. Izuku decidió usar el don de parálisis. No podría sacarle el mayor provecho, pero le daría ventaja ahora mismo. El villano cayó de cara al piso cuando sus piernas no respondieron. Izuku usó el impulso inicial del don de vuelo para dar un golpe al villano caído con el don de fuerza.
Logró conectar en el pecho, pero no logró nada notable y, más encima, al no controlar el don después de darle el golpe, se cayó a un lado del villano. El villano, con su movilidad recuperada, se lanzó sobre Izuku, que intentó ponerse de pie sin éxito, y le soltó un golpe en la cara. Levantó su mano, de donde salió una estaca que levantó con ganas de clavarla en Izuku. Izuku, en un movimiento desesperado, usó todas sus fuerzas para usar el don de vuelo, logrando que el villano cayera hacia atrás y chocando su espalda contra la pared del fondo del callejón. Perdió el aire y tosió. Aún sin recuperarse, comenzó a levantarse. El civil se había ido en algún momento. Por lo menos no tenía que preocuparse por él. Vas a morir, chico. El villano comenzó a sacar una estaca más larga de su muñeca, pero no se movía de su lugar. Izuku, empero, comenzó a correr hacia él. El villano estaba sacando la estaca con las manos hacia abajo y cuando intentó levantarla para el vigilante que se aproximaba, este saltó sobre él dando una patada que lo tiró al suelo. Izuku, apenas sus pies tocaron el piso nuevamente, saltó sobre el pecho del villano. Este levantó su mano por impulso y lanzó una estaca que rozó con algo de profundidad el antebrazo de Izuku. Izuku se puso en la espalda del villano. El villano intentó levantarse con rapidez, pero Izuku usó el don de fuerza en ambas manos y, como si fuera un martillo, le dio en la cabeza. Esto desorientó al villano y, sin perder más tiempo, Izuku puso su mano en su cabeza. Sintió una nueva flor, con espinas como una rosa. La arrancó y el villano cayó inerte. Parece que hoy no obtendré información. El civil que había escapado regresó con un tubo de metal, aparentemente listo para pelear. No te preocupes, ya está todo bajo control, Izuku le habló para calmarlo. Lo siento, yo estaba asustado y llamé a la policía, pero me dijeron que tardarían 15 minutos y después pensé en que podrías estar en peligro por ayudarme y no quise dejarte solo y. El chico se volvió un tumulto de palabras y empezó a sudar. Tranquilo, amigo, ya todo está resuelto. Lo mejor sería que tomes tus cosas y te alejes por si despiertan. O más bien, despierta el otro, pensó Izuku. Gracias de nuevo. El chico realizó una reverencia y procedió a marcharse. Sabes, si evitas dar información de mí a la policía, me ayudarías bastante. Eres un vigilante. El civil se sorprendió, pero se recompuso. Cuenta conmigo, soy una tumba. Realmente se necesita más gente como tú que se preocupe por los ciudadanos de esta zona. Y así fue como se retiró el civil e Izuku procedió a marcharse, subiendo a los tejados de nuevo, pero con más dificultad por el dolor latente en su brazo. Miró su herida. Definitivamente no podía ignorarla, pero tampoco tenía muchas ideas. Bueno, solo una, y no sabía qué tan buena era, y ahí estaba él, frente al apartamento cerrado de la chica que tiempo atrás lo ayudó. No estaba seguro si debería tocar la puerta, pero el dolor pulsante en su brazo y el calor de la sangre que brotaba y calentaba su brazo era algo incómodo. Se la vendó con un pedazo de gasa que tenía por si acaso, pero eso no cerraría la herida y no sabía si era su mente jugando con él o algún golpe que se dio en la pelea, pero estaba algo mareado y prefería no morir por orgullo. Toc, 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 esperó un momento. Sonó como que alguien se movía dentro de la casa y, al pasar de un minuto, escuchó a alguien acercarse a la puerta. ¿Quién está llamando a estas horas? Una Ochako muy adormilada estaba a unos pasos de la puerta. Izuku la escuchó y cayó en cuenta de algo. Eran más o menos la 1 o 2 am. Hubiera llegado antes de no ser que le dio tantas vueltas a la idea de venir aquí. Pensó en marcharse, pero la puerta se abrió. Ochako se había acercado a la puerta, miró por la mirilla y el sueño que tenía se desvaneció. Aquel vigilante estaba enfrente de su puerta, y agarraba su brazo con algo de dolor, perdido en sus pensamientos. Ella pensó en si abrir o no, pero su lado bondadoso la obligó a abrirle. Ese vigilante la había ayudado antes y, además, ella sería una heroína. No podía dejar a alguien a la deriva, incluso a este vigilante. Oh, hola, chico vigilante. Ochako estaba nerviosa, pero sabía y creía en que este vigilante no era una mala persona. Hola, yo esperaba que pudieras ayudarme en algo. Izuku se le quedó viendo, sus ojos verdes chocando con esos ojos castaño claro que le recordaban un amanecer. Ella no se movió por un momento, solo se enfocó en esos ojos verdes como una pradera. Al ver que ella no respondía, Izuku decidió hablar. Me hirieron en una pelea. Izuku tomó algo más de valor.
La verdad no sabía dónde ir y me acordé de ti y quería ver si me podías ayudar. Pero claro, si es un problema me retiraré y ya. Los viejos hábitos nerviosos de Izuku volvieron de golpe. Estaba por continuar hablando, pero antes de comenzar la chica se le adelantó. Será mejor que pases. Y ahí está él, sentado en el sofá de esa chica, preguntándose por qué ella lo ayudaba. Ella fue a buscar su botiquín, y él está solo con sus pensamientos. Pasó la idea de largarse y no mirar atrás, pero hacer eso con una herida abierta no era muy inteligente. Bueno, sigo sin tener antibióticos. Espero que no te moleste mucho. Él solo negó en el acto. Izuku estaba más nervioso que la vez anterior, tal vez porque aquella vez no estaba completamente consciente de lo que pasó, pero en esta ocasión él la buscó y era plenamente consciente de esto. Izuku solo suspiró mientras ella abría el botiquín y tomaba lo necesario para cerrar su herida, y él se remangó el abrigo y se quitó lentamente el vendaje tosco que tenía. Ochako empezó a sentir el peso del silencio y quiso llenar ese espacio. Y bueno, ¿sabes? Creo que no nos hemos presentado formalmente. Yo soy Ochako Uraraka. ¿Y tú, quién eres? Las palabras se apresuraron entre ellos y ella se dio cuenta de su error. Quiero decir, tu apodo o como te digan. No te estoy pidiendo que me reveles tu identidad ni nada. Izuku vio como la chica que estaba por ayudarlo de nuevo se envolvía en sus palabras. Realmente no tengo un nombre, no lo había pensado. Y eso era completamente cierto. Él nunca pensó en eso. Tampoco era como una prioridad, puesto que no tener nombre significa menos reconocimiento y eso es más tiempo lejos de la vista de los héroes. ¿Cómo que no vas a tener un nombre si vas a combatir el crimen? Uraraka, aunque era una futura estudiante de la UA, no veía a los vigilantes como malos. O sea, sabe que hay algunos que actuaban mal, pero este vigilante que ha visto ya 2 veces no parece muy malvado a su parecer. La verdad es que personas como él eran dignas de agradecimiento en el parecer de ella. Eran pocos los que se preocupaban por los barrios pobres. Los héroes eran escasos en la zona si era positiva, y este vigilante ayudaba sin mérito ni paga. Tu herida anterior sanó muy bien, ¿sabes? Ella se fijó en eso mientras se preparaba para coser la nueva herida. Eso fue gracias a ti, en definitiva. Izuku sonó incluso algo divertido. En el silencio que continuó, la herida de Izuku fue limpiada y estaba siendo cerrada en estos momentos. Izuku, para no pensar en el dolor, pensó en más cosas. En su mal estado de vivienda, en su padre que seguro lo busca para llevarlo a Tokio, o tal vez lo abandonó de nuevo, en que seguro ha preocupado a la tía Mitsuki y en su madre. En cuanto los pensamientos sobre ella llegaron, decidió que tendría que centrarse en algo más. No era momento para dejarse inundar por la tristeza. Miró hacia su brazo y se dio cuenta de que las manos de la chica Ochako eran realmente suaves y frías. Luego miró su pelo castaño y, por último, esos ojos. Esos ojos que lo miraban fijamente. Y ahí fue que se dio cuenta de que ella lo miraba a él y que ella había terminado. El silencio llenó la sala poco amueblada durante unos 2 minutos. ¿Por qué haces esto? Uraraka no pudo aguantar la pregunta. Realmente pensaba que él era una buena persona, aunque no conociera ni su nombre. Por un momento, Izuku iba a proclamar sin dudar que por su madre, pero él no la protegió cuando más debía. Quería decir que quería proteger a los inocentes, y aunque era en parte cierto, él sabía que esa no era su verdad. Tras el accidente de su madre, él perdió el propósito que lo movía y no se había dado cuenta. Y respondió lo único que sabía. Yo, realmente no lo sé. El silencio parecía querer reincorporarse entre ellos, pero Uraraka habló. ¿Cómo que no lo sabes? Uraraka está impresionada con esa respuesta. ¿Acaso solo saliste a la calle a detener criminales porque sí? Yo tenía mis motivos. Izuku respiró lentamente. Pero los perdí y ahora no sé qué estoy haciendo. El vigilante que estaba en su sala pareció ponerse triste rápidamente. Ella incluso podría jurar que soltó unas lágrimas, pero su capucha lo hacía difícil de notar, más con la cabeza bajada. ¿Por qué no te vuelves un héroe? Ella sabía que no era tan fácil. Había programas de reincorporación a la sociedad, pero no eran tan sencillos. Ya es tarde para mí. Izuku eso sí lo tenía claro. Es tarde para mí. No digas eso. Uraraka se animó. Nunca es tarde. Puedes ser un héroe. Uraraka tal vez se emocionó demasiado para estar en la madrugada, pero ella sabía que podía ayudar a esta persona. No es tan fácil. Izuku se reincorporó.
Pasó su brazo por su cara para secar las lágrimas que corrieron. Gracias por todo, pero me tengo que ir. Izuku comenzó a marcharse rápidamente. Cuando estaba por salir por la puerta, escuchó a esa chica hablar. Si tienes que curarte una herida, sabes dónde venir. Uraraka miró el botiquín. Aunque podrías traer algunos repuestos. Claro, no dudaré en venir. Ya Izuku estaba en la calle, pero escuchó algo más. Piensa en lo que te digo, los propósitos nos mueven, busca el tuyo. Uraraka gritó al ver que este se alejaba rápidamente. Aunque no recibió respuesta, esperaba haber sido escuchada. En la casa de los Bakugo había una escena algo tensa, o más bien abrumadora. Sobre la mesa había una pila de hojas. Habría como mínimo unas 200 copias de estos carteles. Gracias a ChatGPT por su ayuda con esta imagen, ignoren los detalles y no tengo idea de por qué no puedo achicar la imagen. Gracias a ChatGPT por su ayuda con esta imagen, ignoren los detalles y no tengo idea de por qué no puedo achicar la imagen, yo los distribuiré en el centro, dijo Katsuki, tomando una parte de estos y dispuesto a marcharse cuanto antes. Quizás más tarde, tienes cita en 1 hora. Mitsuki habló con calma, aún sabiendo lo que venía. ¿Qué estás diciendo, vieja? Katsuki no tenía tiempo para ir al psicólogo en estos momentos y lo expresó. No tiempo para eso. No está a discusión. Mitsuki sabía claramente que su hijo quería ayudar, pero en este momento es en el que su hijo más necesitaba estas citas. Sé que te preocupas, Katsuki, pero lo mejor para ti ahora mismo es ir a la cita. Y no está en discusión. Ella se mantuvo firme. Katsuki está por seguir peleando, pero respiró hondo y pensó. Realmente su madre no lo dejaría ir a ningún otro lado. Lo mejor sería complacerla, y también entender que ella también estaba preocupada por él, aunque él no lo necesitara. Él estaba aquí. Era Izuku el que estaba en quién sabe dónde. Respiró nuevamente, calmó sus pensamientos y solo le asintió a su madre y marchó a su habitación a prepararse. Después de la sesión, Katsuki está agotado mental y físicamente. Realmente le hizo bien hablar del tema con alguien que podía ver el panorama más amplio. Él sabía que en algún momento tendría que admitirlo a su madre, pero primero tendría que disculparse con Izuku, y para eso tendría que encontrarlo. Le había escrito a su madre avisándole que saldría a colgar los pósters que tenía. Se mantuvo activo, mirando a todos lados, pegando pósters en los postes de luz y banquetas, incluso preguntando a personas por la calle, pero no había suerte. Se terminó por sentar en una silla en un pequeño parque frente a una cafetería donde compró un chocolate para calentarse de los fríos vientos que estaban chocando con él. Estuvo pensando por un rato. Izuku se perdió la graduación, aunque él no la disfrutó mucho que digamos, tampoco se presentó en OA para el examen, sus pensamientos siguieron por un rato, más que nada culpándose de esta situación. Lo que más rondaba en su mente era una pregunta. ¿Dónde estás? Está ocupado. Los pensamientos de Katsuki fueron interrumpidos por un chico rubio que parecía demasiado animado para él. El chico extraño se sentó sin más, tomando con gusto su chocolate al igual que él, pero solo fue ignorado por Katsuki. ¿Puedo tomar uno? Katsuki se dio cuenta de que estaba perdido entre pensamientos otra vez. Claro, Katsuki no tenía ideas de qué más decirle. ¿Es familia tuya? O sea, no se parecen mucho. No realmente. Katsuki pensó que Izuku era exactamente eso para él, y realmente no lo sabía ahora mismo, pero respondió. Es como un primo de crianza. Eso explica el poco parecido. El chico rubio, a pesar de su apariencia energética, era tranquilo. ¿Hace cuánto desapareció, si se puede saber? Ya hace 6 días. Katsuki respondió algo desanimado al pensar en aquello. Podrías darme unos cuantos y yo te podría ayudar a esparcirlos. El rubio miró a Katsuki buscando confirmación de este. Katsuki solo procedió a darle los folletos que le quedaban, alrededor de unos 15. El chico solo se levantó por eso, pero Katsuki le dirigió la palabra. Muchas gracias. A Katsuki no le gustaba agradecer en general, pero este desconocido al que Ni intentó sacarle conversación le está ayudando más que cualquier persona demasiado ocupada en sus asuntos como para ver sus carteles. Soy Katsuki Bakugo. No hay problema, me gusta ayudar. El chico rubio le dio una leve sonrisa al cínico. Me llamo Denki Kaminari.